En esta noche me han dado el privilegio de poder compartir un rema de la palabra, amados hermanos. He sido delegado por mis padres espirituales, al cual agradezco y agradezco al Señor también por el enorme privilegio. Y pues quiero hacerlo con el temor y temblor el cual se merece. Y le voy a pedir favor que me ayude usted a orar. Amén. Ayúdeme a orar, pidámosle al Señor que Él nos pueda hablar, que Él nos pueda instruir, enseñar y corregir, porque hay muchas cosas que debemos de corregir. Entonces le voy a suplicar que me ayude ahí. Dígale al Señor: Padre, yo me constituyo buena tierra. Dígale al Señor: Padre, háblame, enséñame, instrúyeme, corrígeme. Ayúdeme a clamarle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy me presento, Señor, delante de ti agradecido, amado Dios, por tu gran misericordia y tu enorme bondad, Señor, para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque tus cuidados, tu protección, sin duda alguna, no nos ha hecho falta, amado Dios. Y muestra de ello es que estamos acá en pie, Señor, en esta hermosa noche, Señor, bajo la delegación, Padre, de mis pastores. Me presento suplicándote, amado Dios, que puedas enviar tu palabra, Señor, ese rema de tu palabra, para que podamos ser edificados y llegar al pleno conocimiento de la verdad, Señor, y alcanzar la estatura del varón perfecto, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, un vaso me constituyo, Señor, reconociendo que sin ti nada soy y que todo lo que tengo es gracias a ti, amado Dios, y por ti. Bendice, Señor, este tiempo. En tus manos dejamos este tiempo, que sea tu palabra, el poder de tu espíritu, el que fluya, Señor, y que cada uno de nosotros nos vayamos ministrados por el poder y la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Amén. Usted puede ver ahí, mi amado hermano, ahí dice la porción de la palabra en la primera diapositiva que usted puede ver, Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Mire qué interesante, amados hermanos, porque yo creo que se nos ha abierto una puerta. Amén. Estamos iniciando el año, vamos a 15 días de enero, y se nos habilitó una puerta más. Amén. De tantas que el Señor nos ha venido abriendo, nos ha venido habilitando, con el único propósito de que nosotros podamos ser sumergidos bajo la bendición y en los procesos de Dios, y podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Pero aquí me llama la atención porque dice que el Señor es la puerta. Él es el único medio. Amén. Él es la puerta. No hay otra puerta, amados hermanos. Y que si nosotros entramos como ovejas, amén, vamos a entrar y vamos a salir a otra dimensión. Nuestro pastor nos ha estado enseñando mucho de esto, y también estuvo predicando semanas atrás acerca de Cristo, la puerta de la recuperación. Amén. Entonces, esto es bien interesante porque me llama mucho la atención, porque se nos ha habilitado una puerta, extraordinaria puerta, la cual debemos de empezar a entender y vivir. Amén. No podemos dejar pasar desapercibido esta dimensión a la cual hemos sido metidos. Depende de nosotros si queremos entrar y salir en una nueva dimensión. Entonces, con la ayuda del Señor, quiero hablarle de 3 puertas que yo veía y que tienen mucha secuencia. Primero, reconciliación, recuperación, arrebatamiento. 3 tiempos de Elías. Elías, hemos estado platicando mucho de esto, amado hermano, se nos ha enseñado, y usted puede decir: hermano, pero si el tiempo de reconciliación ya fue el año pasado, ya hablamos tanto de Elías el año pasado, se nos enseñó. Amén, pero la palabra es tan extraordinaria, amados hermanos, que cada día nos enseña algo nuevo. Y Elías está muy
está muy relacionado con el año de la reconciliación. Si usted estuvo el año pasado, si usted recuerda, se nos estuvo ministrando mucho el año de la reconciliación, cómo Elías iba a venir y hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Entonces Elías está muy ligado al año de reconciliación, pero también tiene una administración específica en el año de la recuperación. Y como Elías fue arrebatado, no lo podemos dejar pasar por alto, entonces tiene mucho que ver con el arrebatamiento. Amén. Ojo, quiero aclarar algo. Con esto no le vengo yo a enseñar, ni estoy diciendo que el otro año va a ser año de arrebatamiento, ni estoy diciendo que este año va a ser año de arrebatamiento. No, no estoy diciendo eso, lo tengo que aclarar porque ahí como que se mira la consecuencia, el año de la reconciliación, el año de la recuperación, entonces el año del arrebatamiento. No, no estoy diciendo eso. Amén. Pero avancemos. Voy a ir un poquito rápido porque el reloj camina, pero como que fuera una maratón de 100 metros. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estudiar un poco acerca de Elías y 3 tiempos en los cuales fueron muy marcados, o los que yo pude ver que fueron muy marcados en el proceso de Elías antes de ser arrebatado. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Si nos podemos dar cuenta, amados hermanos, aquí el Señor le dice a Elías: bueno, yo te doy una orden, sal de acá. Recuerde que Elías había hecho suspender la lluvia. Amén. Elías dijo: por mi palabra no va a llover hasta que yo lo diga. Amén. Y habló, se suspendió la lluvia, no estaba lloviendo en ese tiempo, era un tiempo en donde había escasez por lo mismo que no había lluvia. Entonces el Señor le dice: ¿sabes qué? Sal de acá y ve a esconderte al arroyo de Querit. Entonces, estudiando un poco acerca de esto, usted puede ver ahí, es necesario ver esto, amado hermano, para que vayamos entendiendo y con la ayuda del Señor podamos comprender a la luz de la palabra lo que el Señor quiere hablarnos en esta hermosa noche. Entonces, yo he estudiado un poco acerca de la palabra hebrea Harat, que es Querit. Amén. Pero me llama la atención porque dentro de sus significados es pacto. Usted lo puede ver, ahí está con rojo. También significa alianza, convenio, apartar, arrebatar, pactar. Cuando yo veía estos significados, amados hermanos, yo entendía que el Señor le estaba diciendo a Elías: ¿sabes qué? Ve y en este tiempo malo, en este tiempo en el cual hay dificultad, en el cual hay escasez, no hay lluvia, no he enviado lluvia porque así lo dispuso el Señor. En este tiempo, ve y escóndete en el pacto, ve y escóndete en el convenio en el cual tú y yo hicimos. Ve y escóndete en esas promesas en las cuales yo te manifesté o yo te dije. Entonces el Señor, amado hermano, viene y nos dice a nosotros: en el tiempo de dificultad, en el tiempo malo, escóndete en las promesas, en el pacto que hicimos. Amén. Y ahora yo le pregunto: ¿usted tiene promesa de Dios? Amén, tenemos promesa de Dios. Yo sé que el Señor les ha hablado particularmente a cada uno y les ha prometido. Pero también tenemos una gran promesa del Señor, la cual es de que Él va a venir por su amada y nos va a llevar en un arrebatamiento extraordinario. Entonces nos tenemos que apegar a esa promesa generalizada para la iglesia novia. Bueno, avancemos. Le sigue diciendo el Señor a Elías: y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit. Se escondió en el pacto que había hecho con el Señor, en la promesa, amén, en el convenio que está al oriente del Jordán. Pero me llama la atención porque acá es necesario ver el primer tiempo que vivió Elías, en donde en medio de este proceso el Señor lo sustentó.
Amén. No podemos dejar pasar por alto esto porque el Señor lo sustentó. Amén. Le enviaba cuervos. Tomaba del agua del arroyo de Querit, pero le enviaba cuervos para que él fuera alimentado. Amén. Entonces Elías fue sustentado. Ojo con eso. Tome nota, vaya apuntando todo esto que vamos a unirlo más adelante. Sigamos acá. Después vino el Señor y le dio otra orden. ¿Y cuál fue la orden? Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Mire qué impresionante. Después del primer tiempo de Elías, en donde él fue sustentado porque el Señor le enviaba cuervos, porque tomaba del arroyo de Querit, porque se escondió en el arroyo del convenio, se escondió en ese pacto, en esas promesas que el Señor le hizo. Amén. El Señor le dice, levántate. Bueno, ahora es tiempo que cambies. Es tiempo que vayas a otro nivel, a otra dimensión. Y ve a Sarepta. Amén. Ahí vas a encontrar una viuda que te va a sustentar. Yo he dado la orden, le dice. Y sigue diciendo. Perdone si voy un poco rápido, pero usted me acompaña ahí con la lectura. Todo es lectura y más adelante me voy a detener en algo que quiero resaltar. Dice el versículo 10. Y él se levantó, fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Amén. Sigue diciendo. Cuando ella iba a conseguirla, le llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Aquí quiero hacer una pausa. Me llama la atención, amado hermano, que después de que Elías sale del arroyo de Querit, sale de ese tiempo, el Señor lo envía a visitar esta casa. Amén. Y aquí pasan cosas extraordinarias, porque el Señor le dice, ve, yo he dado la orden a esta mujer que te sustente. Entonces viene Elías y le dice, ¿sabes qué? Envíame o dame, perdón, un vaso de agua, porque necesito el agua. Amén, estoy sediento. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Se lo negó o no se lo negó? No le negó el vaso de agua. Le dijo, ok, espérame, voy a traerlo. Dice que cuando ella iba a traerlo, le dice, hey, momento, detente, ¿sabes qué? Ven y tráeme un bocado de pan. Entonces, esto es bien interesante porque el Señor en cierta ocasión también me permitía ver, amado hermano, cómo es tan fácil dar cuando nosotros tenemos. Amén. Pero qué difícil es dar cuando nosotros escaseamos de eso que nos están pidiendo. Porque mire ahí usted que le dice, no, mira, pan no tengo. Agua sí te doy porque eso tengo, pan no tengo. Y era cierto, no tenía pan cocido, pero tenía elementos para poder hacer. Amén. Entonces, amado hermano, es interesante en medio de esto, ¿verdad? No le vengo a hablar de diezmos y ofrendas, pero sí es interesante ver de que debemos de darle al Señor, no importando la circunstancia, la situación o qué es lo que Dios nos pida. Amén. Debemos de poder comprender esto, amados hermanos. Aquí hay otra cosa que me gustaría resaltar. Yo le quiero preguntar, ella tenía agua. ¿El agua qué tipo de alimento es? Agua, diga usted. ¿Perdón? Líquido, exacto. El agua es líquido, es un alimento líquido. Y el pan, por supuesto, es un alimento sólido. Entonces,
yo veía acá y entendía, y lo vamos a corroborar con otro versículo que traigo ahí, de que nosotros, amén, es necesario que tengamos el líquido, el agua, amén, el conocimiento, pero es necesario poder llevarlo al rema, poder evolucionar, amados hermanos, porque ella tenía el líquido, pero no tenía lo sólido, no tenía pan, amén. Tenía los elementos porque había aceite y había harina para poder evolucionar, pero ella estaba acomodada. Ella estaba acomodada. Amén. En cierta manera ella puso una barrera entre Dios y su casa. Amén. Usted dirá, hermano, pero ¿y el esposo? Dejemos a un lado al esposo, porque ahí me quiero enfocar en ella, que era la que estaba viviendo el momento con su hijo. Y mire ahí qué interesante, porque le dice, pero ella respondió, vive el Señor, mi Dios. ¿Así dijo? No, vive el Señor, tu Dios. Tu Dios, no era su Dios. Ella había puesto una barrera. Amén. Entonces el Señor envía al profeta Elías a la casa de esta mujer porque tenía un propósito específico. Y el propósito no era alimentarla. El propósito no era de que ella viera la gloria de Dios con el sustento por muchos días, porque eso fue lo que sucedió. No fue ese el propósito. El propósito de Dios iba más allá. Entonces, amados hermanos, cuando Dios visita una casa, cuando Dios te pone el ojo, cuando Dios me pone el ojo, tiene un propósito espiritual, no un propósito terrenal. Amén. Un propósito eterno. Ese es el propósito que la iglesia tiene o que el Señor quiere para la iglesia. Entonces nosotros debemos de poder sumergirnos bajo ese propósito. Entonces dice ahí que esta mujer le dijo, tu Dios. Entonces había una barrera. Amén. Ella necesitaba llegar a reconciliarse con Dios. Y aquí en esta porción de la palabra sucedió eso. Hubo reconciliación, hubo recuperación. Amén. Pero tenía que tomar actitudes esta mujer. Mire qué interesante, porque le dice, tengo aceite y harina únicamente. Muchas veces, amados hermanos, no nos damos cuenta de lo que tenemos. No nos damos cuenta de la riqueza tan extraordinaria que tenemos y creemos que lo que tenemos es muy poco. Amén. Pero el Señor te habla en esta hermosa noche y te dice, amado hermano, que debemos de aprender a valorar lo que tenemos. Amén. Debemos aprender a valorar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha dado. Amén. Aquí esto es bien interesante, porque mira que dice que ella estaba preparada para comer y morir. Amén. Para comer y morir. Bueno, mira este versículo que se encaja muy bien con lo que yo les comentaba. Hebreos 5:13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, amado hermano, el Señor nos llama para que nosotros podamos evolucionar, podamos crecer, podamos madurar, pero no lo vamos a poder hacer si únicamente tenemos el alimento líquido. ¿La leche qué es? Alimento líquido. Amén. Es líquido. Entonces, yo sé que ahora viene en polvo y que usted puede hacer su leche en polvo, pero es un alimento líquido. Amén. Pero ahí dice la palabra del Señor, el alimento sólido es para los adultos, para los que han alcanzado madurez. Déjame decirte, amado hermano, que el Señor anhela que nosotros podamos alcanzar madurez espiritual, pero solo lo vamos a hacer por medio de la palabra, por medio de la revelación de la palabra, por medio del sumergirnos, de estar indagando, estar escudriñando, amado hermano. Amén. No basta únicamente con el conocimiento que envanece muchas veces. Es necesario poder llevar a la práctica. Amén. Llevar a la práctica.
la palabra del Señor. Y eso nos va a hacer madurar, eso nos va a hacer crecer, amados hermanos. Si nuestro propósito es alcanzar la estatura del varón perfecto, debemos de anhelar esto. Amén. Debemos de anhelar esto. Yo sé que ahorita que entró este nuevo año, tal vez a las 12 de la noche usted, tal vez, o muchos tal vez dijeron, bueno, este año me propongo ir al gimnasio, este año me propongo bajar de peso, este año propongo sacar 100 en mis cursos que me cuesta, y se puso muchos propósitos. Amén. Pero que el mayor propósito que nosotros tengamos como iglesia es alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. De hecho, eso es parte de recuperar nuestra divinidad. Déjeme decirle, y lo vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces, sigamos con la lectura que dice, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Amén. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mire qué interesante, porque le dice, bueno, ¿sabes qué? Me dices que tienes aceite y tienes harina. Ok, ve a hacer esa torta de pan que habías pensado hacer, pero de esa torta ve y dame un pedazo, dame un bocado. Amén. En este año de la recuperación, amado hermano, nosotros tenemos que tener equilibrio, tenemos que tener prudencia, tenemos que ser buenos administradores. ¿Sabe qué le estaba diciendo ahí Elías? ¿Sabes qué? De lo que tienes que apartar una parte para mí. Aparta lo que le corresponde al Señor y el resto es tuyo. Amén. Y de la torta, yo me imaginaba una torta, ¿verdad? Como cuando usted está en su casita a punto de tomarse el café con pan y parte una torta, ¿verdad? Y la tiene que repartir, divide. O sea, si son 5, los divide en 5 pedazos. O usted es de los que pelea por el pan cuando toca la hora del café con pan. No, ¿verdad? Pero divide la torta en 5 o 6 pedazos dependiendo del número de familias, de miembros de la familia, perdón. Entonces viene y usted hace la división y trata de poder dar el mismo tamaño. Amén. Entonces viene acá el profeta, le dice, bueno, haz de la torta, me tienes que dar un pedazo. Entonces yo veía que ahí debemos nosotros de entender que esta mujer tenía que ser buena administradora. Recuerde que ella iba a morir porque era el único sustento que tenía. Entonces ella bien hubiera podido decir, bueno, le voy a dar un pedazo chiquito, le voy a dar un pedazo pequeño, porque igual lo demás es para mi hijo, para mí, y ya solo esto tenemos. Amén. Entonces ella tenía que administrar bien eso que tenía, que aparentemente era poco, pero ella no se había dado cuenta de la gran riqueza que tenía, aceite y harina. Amén. Entonces vino, ella obedeció, muy obediente, y le dio al profeta. Amén. Le dio al profeta Elías. Obedeció. Entonces mire cómo esta mujer le fue cambiando, cómo el Señor envía al profeta Elías con un propósito, y ella fue cambiando su manera de pensar, fue madurando, porque ahí ya coció lo que tenía, ya tenía alimento sólido. Entonces fue madurando y su pensar era otro, su pensar era diferente. Entonces digo, sí, yo le tengo que dar al profeta. Amén. Y dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió Elías, comió ella, comió su casa por muchos días. Ese no fui yo. Amén. Por muchos días. Entonces, ¿murió o no murió? No murió. No murió. Mire qué impresionante. Y ahí vemos una recuperación de la vida, porque ella estaba lista para morir. Amén.
Ella dijo, solo tengo aceite, solo tengo harina para poder comer y vamos a dejarnos morir. Entonces el Señor envió al profeta Elías con un solo propósito, para que ella reconociera, para que ella viera la gloria de Dios, pero que en medio de eso, de ese proceso, ella pudiera ver que el Señor le iba a empezar a dar recuperación. Y lo primero que recuperó fue la vida. Amén. No solamente ella, sino también la de su hijo. Amén. Mire qué interesante. Recuperó la vida, porque dice que comió por muchos días. Entonces, amado hermano, yo no sé qué proceso tal vez has pasado, qué proceso pasaste el año pasado. Yo no sé o qué circunstancias estés viviendo en este momento. Lo que sí podemos ver a la luz de la palabra, y te puedo decir, es de que Dios tiene un año de recuperación. Amén, en donde Él ha prometido darte, devolverte, restituirte. Pero antes que venga esa restitución material, porque déjeme decirle que cuando oímos el año de la recuperación, muchos tal vez llegamos a pensar, wow, voy a recuperar mi casa, voy a recuperar mi carro, voy a recuperar mi moto. Y tal vez nuestro pensamiento fue primero en lo material. Amén. Y sí, por supuesto que el Señor nos va a hacer recuperar todo lo que hemos perdido en algún momento, a veces por nuestra propia negligencia, pero el Señor es bueno y nos va a hacer recuperar eso, sí, por supuesto, pero lo que al Señor le interesa es de que nosotros podamos recuperar ese sentir, ese celo por el Señor. Amén. Esa pasión, esa devoción. Entonces esta mujer empezó a ver la gloria de Dios, ella y su casa, y recuperó la vida. Amén. Recuperó la vida, nuevamente las ganas de volver a vivir. Esto es bien interesante. Avancemos un poco más. Poco después, dice que cayó enfermo el hijo de aquella viuda. ¿Y qué pasó? Murió. Murió. Dice que se enfermó tan grave que expiró. Pero mire qué interesante, amado hermano, porque entonces ella le dijo a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Veniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Entonces aquí yo entendí, amado hermano, que el propósito de la visitación de Elías era para que ella viniera y reconociera su pecado, porque ahí dice, veniste a recordarme mi pecado. El pecado había sido el factor para que ella pusiera una barrera entre Dios y su casa, entre Dios y ella. Por eso cuando se refiere a Dios en la lectura anterior decía, tú Dios. ¿Por qué? Porque había pecado. Amén. Entonces el Señor viene y le envía al profeta Elías para que la visite y ella pueda entrar en un proceso de reconciliación con Dios. Amén. Y por lo tanto recuperación también, porque ahí lo vamos a seguir viendo. Pero acá podemos ver, mire, y esto me impresionó porque le dice, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Ahora yo le pregunto, ¿qué le dijo Elías? Como para que ella le reprochara, porque yo lo veo como reproche o reclamo. ¿Qué le dijo Elías? Nada. Yo me imagino a Elías así asustado, ahí la hermanita con el sartén. Y molesta. ¿Por qué te entrometes? Amén. ¿Por qué te entrometes? Pero si el pobre Elías no estaba haciendo nada, él no le dijo nada. Pero cuando Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, cuando Dios tiene un propósito para las casas, Él viene y muchas veces tiene que usar procesos fuertes, como el tomar la vida, en este caso del hijo, para que ella pudiera reaccionar y solita ella pudiera ministrar su corazón, porque es solita ella. Mire, el profeta era profeta. Y bien le hubiera podido decir, así dice el Señor, andas en pecado o tienes pecados ocultos, es necesario que te ministres. ¿O cree que no le hubiera podido decir así? ¿Qué piensa? Era profeta. Amén. Pero el Señor la llevó hasta este proceso impresionante de perder a su hijo, de que su hijo muriera, con el único propósito de que ella reaccionara y reconociera su condición, amado hermano.
Entonces la palabra del Señor nos enseña que Dios nos da una oportunidad de reconciliación para que reconozcamos nosotros nuestra condición, para que reconozcamos nuestras faltas, para que reconozcamos nuestro pecado, amado hermano. Amén. Porque si nosotros lo reconocemos, entonces nos reconciliamos con Dios, abrimos la puerta a la recuperación y empezamos a disfrutar de una vida abundante, una vida nueva, y eso nos catapulta a ser candidatos al arrebatamiento. Amén. ¿Le da gloria a Dios al Señor? Aleluya. Entonces, amado hermano, nosotros necesitamos sumergirnos bajo este mover, reconocer nuestra condición. Amén. Y ojo, poder abrir nuestro corazón. Mire qué interesante, porque allí esta mujer abrió su corazón, se ministró. Tal vez el profeta ni sabía que ella estaba en pecado, que tenía pecados, pero ahí se enteró. Ella buscó, como ya había comido lo sólido, como ya había tenido una experiencia con el Señor a través de la palabra, del alimento sólido, eso le fue cambiando su manera de pensar, eso le fue cambiando su manera de sentir, de actuar, y eso la hizo de que reaccionara y dijera: no, yo necesito abrir mi corazón ante el ministro, poder ministrarme, amén, y poder ser libre. Porque déjeme decirle, amado hermano, que muchos a veces tal vez le tememos a la administración, pero la administración tiene una gran riqueza. A través de la administración podemos ser libres de yugos, de cadenas, de ataduras, de pecado, amén, de iniquidad. Mira, amado hermano, yo no sé, tanto mis hermanos que están acá como mis hermanos que están conectados en Facebook, yo no sé cuál es la condición del corazón de cada uno. Amén. Tampoco vengo a juzgarte, porque no nos ha puesto el Señor para eso. Si Él no te juzga, ¿qué es el hombre para poder juzgar? Amén. Entonces, pero lo que te quiero hacer ver en esta hermosa noche a la luz de la palabra es que a Dios, tal vez se oiga muy fuerte la palabra o la expresión, no le importa qué pudimos haber hecho, no le importa qué tan bajo se pudo caer, no le importa qué pecado tan grande, tan enorme se pudo cometer, no le importa en dónde te pudiste hundir. Lo que a Él le interesa, y por eso te envía la palabra y te abre una puerta dimensional, es de que reconozcas tu pecado. Amén. Reconozcamos la iniquidad, el pecado que hay dentro de nosotros. Amén. Mire, esta mujer, ahí esa versión dice mi pecado, pero cuando usted lee la versión 60 o en las Américas, ahí le dice, hombre de Dios, ¿qué tengo yo contigo que vienes a recordarme mis iniquidades? Y la iniquidad es un proceso más fuerte que el pecado, porque todo tiene un orden. Amén. Y aquí hay algunos hermanos de doctrina, les puedo preguntar para que vea que yo no le miento. Amén. Pero todo tiene un orden. Amén. Concupiscencia, transgresión, pecado, iniquidad, muerte. Entonces ya estaba al borde de la muerte. Y de hecho ya estaba al borde de la muerte esta mujer. Pero mire cómo Dios, de dónde la rescató. Cómo Dios visitó la casa, envió al profeta Elías para que ella pudiera reaccionar y reconciliarse con Dios. Amén. Reconciliarse. Entonces, amado hermano, yo no sé qué nos ha tocado pasar o qué te ha tocado pasar, amado hermano. Yo no sé qué tan enorme puede ser el pecado. Lo que sí sé es que Dios es un Dios de oportunidades. Sé que Dios es un Dios que levanta, que restaura y que te abre puertas dimensionales para que podamos nosotros entrar y salir y encontrar pastos. Bueno, vamos a avanzar, amados hermanos. Mire qué interesante. Después, Jehová oyó la voz de Elías, porque después que murió el joven el hijo de la viuda, pues el Señor le concedió a Elías poder revivirlo. Amén. Poder revivirlo. Esa es otra cosa, amado hermano, porque muchas veces debemos de tener presente
que lo que nosotros hacemos, nuestros actos muchas veces repercuten en nuestra descendencia. Amén. Por eso guardémonos, consagrémonos. Amén. Debemos de cuidarnos, no solo por nosotros, sino por los nuestros. Amén. Escuchaba yo en esta semana a una hermanita que me decía que siempre, ¿verdad? Escuchaba ella a un pastor ya de muchos años atrás que le decía: guárdese usted, y si no lo quiere hacer por usted, hágalo por sus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de muchas veces nuestros actos, tanto sacerdotes como las amas de casa, las hermanas y todo. Amén. Tiene consecuencias. Guardemos nuestro corazón. Bueno, avancemos. Bueno, ahí quiero hacerle ver que dice que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Amén. Tu hijo vive. Ahora yo le quiero preguntar a usted, para ustedes, sus hijos, ¿qué son para ustedes sus hijos? Regalo de Dios. Los hijos son regalos de Dios, así nosotros lo vemos. Amén. Así nosotros lo sentimos, porque son una bendición. La Biblia lo menciona que también son frutos. ¿Por qué? Porque dice: bienaventurado el varón que teme al Señor, su esposa será como una vid y sus hijos serán plantados, amén, alrededor de su mesa, como olivos. Son frutos. Amén. Entonces, mire el proceso de esta mujer, hasta dónde lo llevó. Llevó a recuperación de los frutos o de regalos. Amén. Porque el hijo había muerto, pero volvió, revivió. Entonces el hijo es figura de los frutos o de los regalos que Dios nos da. Ahora yo te digo, amado hermano, ¿qué has dejado morir? ¿Has dejado morir los regalos de Dios, que son los dones? ¿Has dejado morir los frutos de Dios? ¿Qué has dejado de hacer? Amén. ¿Has dejado de profetizar? ¿Has dejado de servirle al Señor? ¿Has dejado de evangelizar? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar de la palabra? ¿Qué has dejado de hacer? Hoy es un tiempo, este es un año para que nosotros podamos recuperar todo eso que hemos dejado de hacer en el Señor. Amén. Sí, antes lo hacíamos, pero ahora ya no lo hacemos porque tal vez vino un proceso muy fuerte a nuestra vida y nos alejamos, o no, tal vez nos amargamos, que ni Dios lo quiera, ¿verdad? Que entre un proceso de amargura en nuestro corazón, pero es un buen tiempo de recuperación, de recuperar todo aquello que el Señor nos ha dado y que nosotros lo hemos hecho a un lado. ¿Qué has dejado de hacer? Amén. El Señor hoy te muestra a la luz de la palabra, y repito, que no sé en qué condición podamos estar o se pueda estar, pero si reconocemos nuestra condición, el Señor abre esa puerta dimensional para que nos reconciliemos con Él, y a través de eso venga la recuperación de muchas cosas que el Señor nos ha dado. O tal vez hemos servido al Señor, pero se ha perdido la devoción, se ha perdido esa dedicación, aquello de que cuando sabía que había servicio a las 7 de la noche, a las 6:30 ya estaban acá, o a las 6 sin necesidad de que tal vez tuviera turno o privilegio. Amén. ¿Qué hemos dejado de hacer? Mira, amado hermano, de hecho yo entendía un poco más este año de recuperación, porque el año pasado pues fue reconciliación, pero nos encerraron en las casas, que fue una tremenda bendición el estar en casa también con su familia, pero a la vez, amén, también se corría el riesgo, no sé si se corría o se corre, bueno, se corría el riesgo porque es pasado, de poder acomodarnos. Amén. Y muchos, aún, digo yo, pienso yo, de que aún dicen: no, mejor hoy me conecto, mejor hoy solo en el Face lo voy a ver, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No han salido del acomodamiento. Amén. Entonces Dios por eso mandó un año de recuperación, porque lo que dejamos de hacer el año pasado por
por las restricciones y por todo, el Señor ahora este año viene y nos abre esta puerta dimensional para poder recuperar todo lo que no hicimos. No solamente el año pasado, sino año tras año. De hecho, nuestra hermana diácona Valesca, que le tocaba compartir el día martes, decía algo bien interesante, que es un año en donde podemos recuperar todas las proclamas anteriores. Imagínense qué impresionante. Si tal vez entramos por la puerta de la expansión, pero tal vez no entramos por la puerta de la presencia, amén, y así nos fuimos saltando puerta tras puerta, es un buen año para que recuperemos todas esas bendiciones y nos sumerjamos porque aún están vigentes, amén. Entonces, amado hermano, es necesario poder reconocer para que venga reconciliación, recuperación, y eso nos pueda catapultar a arrebatamiento, ser candidatos a poder ser arrebatados. Amén. Bueno, avancemos. Mire, la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que eres un profeta, que la palabra de tu Señor, ¿así le dijo? No, que la palabra del Señor, bueno, ahí ya era su Señor, ahí ya era, se había reconciliado con su Señor, con su amado, ya se expresaba de él de otra manera, ya no le decía tu Dios, tu Señor, no, le decía que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Déjame decirte que la palabra que el Señor te ha dado se va a cumplir, amado hermano, amén. Recíbelo en el nombre del Señor, la palabra que el Señor te ha enviado, las promesas, ese pacto que te ha hecho, el Señor lo va a cumplir, porque ni una sola coma, tilde, o como quiera usted verlo, va a pasar de la palabra sin que te llegue a su cumplimiento. Entonces, amado hermano, mire, esta mujer, una restauración extraordinaria. Ahora era su Señor, la palabra del Señor. Mire qué impresionante. Pero ya le mostré todo el proceso. Bueno, en medio de esto, amados hermanos, hay que mencionar también el proceso del profeta Elías. El propósito de Dios de enviar al profeta Elías a esa casa no era únicamente poder bendecir la vida de esta mujer. Amén. El propósito también era de que Elías fuera formado, de que el profeta Elías fuera trabajado. Amén. Mire qué interesante, dice, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado, pero estaba en Berseba, en el desierto de Berseba, y anduvo por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Mire qué interesante, amado hermano, el proceso que empezó el profeta Elías desde que el Señor le dijo: ve al arroyo de Querit, después ve allá a Sarepta, amén. Todo ese proceso que empezó también era para su formación, hasta el punto en donde él tuvo que decir: Señor, él también deseó morirse y dijo: Señor, basta ya, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces él vino también y tuvo que abrir su corazón y reconocer, amén, reconocer que tenía ancestros o tenía situaciones que venía acarreando de su familia, de sus padres. Yo no sé qué problemas tuvo él en su casa, en su familia, yo no sé qué circunstancias vivió, pero que eran necesarias sacarlas a luz y reconocer delante de Dios, amén, depositarlas al Señor para que el Señor pudiera trabajarlo. Mira qué interesante. Entonces, amado hermano, yo me ponía a estudiar esa palabra Berseba, que viene de un Hebreo 76:51, Sheba, y mira qué impresionante a dónde lo llevó el Señor, a Berseba, a Sheba. Número cardinal primaria 7, como el número sagrado completo, y esa se deriva de Shaba, que es propiamente estar completo, hacerse 7 uno mismo. ¿Y 7 número de qué es? De perfección. Entonces el Señor lo estaba formando, el Señor lo estaba llevando. ¿Por qué? Porque el anhelo del Señor era que Él fuera perfeccionado.
Y ese es el anhelo del corazón de Dios para nosotros, amados hermanos, que nosotros podamos ser perfeccionados, aunque eso conlleve luchas, aunque eso conlleve pruebas, aunque eso conlleve el poder tirarnos al piso y poder derramar nuestro corazón. Amén. Entonces, amado hermano, necesitamos sumergirnos bajo este sentir, este mover de reconciliación, que eso nos abre la puerta a la recuperación. Amén. Y yo te decía de que eso también nos abre la puerta al arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Elías fue perfeccionado, fue llevado, amén, a Sheba, al número perfecto. Y después conocemos que Elías fue arrebatado, ¿o no? Amén. Elías fue arrebatado. Pero mire, no fue fácil el proceso. Él se quería morir, usted ya sabe, pues no sé por qué se quería morir él. Amén. Y mire, acostándose bajo el enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Sigue diciendo: el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero lo interesante de esto, amado hermano, es que antes de que él experimentara, tuviera esa experiencia, tuvo que reconocer la condición de su corazón. Amén. Tuvo que reconocer y decir: no soy mejor que mis padres. Señor, yo necesito de ti. Amén. Tuvo que reconocer. Y mire a dónde lo llevó el Señor: a Horeb, al monte de Dios. Amén. Y es hacia donde nosotros vamos, allá al monte de Dios, a la casa de nuestro Padre. Algo más que quiero resaltar acá, amado hermano, y quiero ministrártelo. Yo no sé las circunstancias que podamos estar viviendo, que puedas estar viviendo, pero de algo estoy seguro: que el Señor te va a sustentar. Amén. Te va a enviar cuervos, te va a enviar personas, y te va a enviar hasta propios ángeles para sustentarte, que fue los 3 personajes que utilizó el Señor para sustentar al profeta Elías. Le enviaba cuervos, después lo sustentó la viuda de Sarepta, y después lo sustentaron ángeles. Ángeles, amado hermano. Solo tienes que creer, solo tienes que confiar en el Señor. A veces, por supuesto, nos desesperamos, amados hermanos, porque hay circunstancias difíciles con todo este año que se dejó venir. Pero déjame decirte que en este año de la recuperación, y tal vez entraste endeudado, tal vez entraste con muchas cuentas por pagar, tal vez te quedaste sin trabajo, no tienes una fuente fija en donde recibas un salario, pero déjame decirte que el Señor es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia, y Él va a utilizar los medios que tenga que utilizar para poder sustentarte. Amén. Entonces debemos aferrarnos a esa palabra y pedirle al Señor que no se nos olvide. Bueno, avancemos, el reloj avanza. Todavía voy en la introducción, hermanos. Amén. Entonces aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, separó a Eliseo y a Elías. Y Elías subió al cielo en un torbellino, fue arrebatado. Amén. Fue arrebatado. Pero él tuvo que experimentar un proceso en su vida que lo llevó a ese arrebatamiento, pero tuvo que reconocer, reconciliarse, tuvo que también experimentar recuperación, porque recuerde que ahí decía que con el pan que él comió de los ángeles, tomó fuerzas. Otras versiones dice recuperó fuerzas. Y caminó, ¿cuánto caminó? 40 días, 40. Yo hacía una conversión ahí, así en mis matemáticas, pero él caminó 960 días. Impresionante. Yo le invito a que usted se vaya de aquí y vaya a caminar 960 días. No aguantamos. Pero él caminó esa cantidad de días, 960 días. Si hace usted la conversión,
40 noches, 40 días, son 40 días, así 24 horas, ¿verdad? Sí, 40 por 24, me salía esa cantidad, no sé, tal vez me haya equivocado, pero son 960 días. Impresionante. ¿Pero con qué? Con el sustento del cielo. Amén. Con el sustento del cielo. Y después usted sabe que fue arrebatado. Pero fíjese que el arrebatamiento, ya voy a ir aterrizando un poquito. El arrebatamiento, amado hermano, está muy ligado con esto de la recuperación. ¿Sabe por qué? Porque el arrebatamiento es una recuperación. Déjeme decirle. Es una recuperación. ¿Sabe por qué? Porque nuestro amado nos viene a recuperar. Bendito el Señor. Nuestro amado viene por su iglesia y viene a recuperarla. ¿A recuperarla de qué? Del día del Señor, de la tribulación. Por eso nuestro sentir, nuestro llamado a la luz de la palabra no es para que nosotros podamos aferrarnos a algo terrenal y querer quedarnos en tribulación. No, el llamado de Dios para nosotros es ser arrebatados. Amén, ser recuperados por nuestro amado. A eso viene Él. Y de hecho, amado hermano, a mí me impresionó esto, impactó mi corazón, porque el proceso de recuperación empezó desde la eternidad, cuando Él aceptó venir y morir por nosotros. Y ese proceso continúa, pero se acerca el día, ya está pronto el día en el cual Él viene y viene a recuperar a su iglesia. Amén. Y tú y yo tenemos que ser parte de esa recuperación. Ojo, repito, no estoy diciendo que después de la recuperación viene el arrebatamiento. No estoy diciendo eso, sino ya no me van a dar tirito aquí. Amén. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estas son puertas dimensionales y que como la venida del Señor está pronta, por eso el Señor está enviando esas puertas dimensionales. Amén. ¿Por qué? Porque anhela que nosotros seamos preparados. Ya así rapidito, avancemos. Deme chance unos 5 minutos más. ¿Qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? ¿No dejan las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Cuando yo leía eso me figuraba esto, mire qué impresionante. Amén. Y déjeme decirle que el Señor viene por su iglesia. Mire, usted puede ver ahí ese logo impresionante. El Señor llevando a la oveja. ¿Pero a dónde la lleva? A la casa. ¿A la casa de quién? La casa del Padre. Mire qué impresionante. Entonces, sigue diciendo, al llegar, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y nosotros no es que estemos perdidos porque no hemos aceptado al Señor Jesucristo, no, pero sí estamos perdidos en esta tierra. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a esta tierra. Nuestra nacionalidad, déjeme ponerle así, es celestial. Amén. Entonces Él viene a recuperarnos. Amén. Mi hermana Esme también nos enseñaba la semana pasada y nos daba algunos significados de recuperación. Y yo lo buscaba también en el diccionario de la Real Academia Española. Recuperar, volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía, volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Pero me llamó la atención esto, que recuperar es volver en sí. Entonces veía esto. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tiene pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Mire qué impresionante, amado hermano, que habla del hijo pródigo. El hijo que fue, malgastó sus ganancias y quiso comer la comida de cerdos, pero él recuperó lo que había perdido en el momento en que volvió en sí. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que volver en sí. Es tiempo de que volvamos en sí. Es tiempo de que quitemos toda ceguera, toda ceguera de nuestro entendimiento y reconozcamos nuestra condición. Amén. Reconozcamos nuestra condición.
Es la misma actitud que tuvo la mujer, la viuda, en la lectura del profeta Elías. Tuvo que reconocer. Y es que, amado hermano, el reconocer nuestra condición delante de Dios toca su corazón. Déjeme decirle que toca su corazón. Amén. Entonces, ¿qué te quiero dejar en tu corazón? Es de que debemos de reconocer nuestras faltas. Debemos reconocer nuestros errores, amados hermanos, delante de Dios. Y Dios nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad. Mira, aquí usted sabe la lectura. Volvió en sí, recuperó nuevamente. Amén. Pero tuvo que padecer. Lamentablemente muchas veces tenemos que padecer antes, ¿va? Pero el Señor nos habla y nos enseña y dice, no hay necesidad. Solo vuelve en sí, solo recupera. Amén, recupérate. Y después usted sabe que el hijo pródigo volvió, el padre lo recibió, le puso vestiduras y hay otra enseñanza impresionante, pero no me quiero detener en eso. Amén. Me impactó, amado hermano, porque la profecía de que el Señor nos enviaba en esta hermosa noche decía que Él nos librará del día de la prueba. Él nos librará de la prueba. Amén. Y quiero invitar a mi hermano Jorgito, que está en el teclado, ya quiero ministrar. Mire qué impresionante. Hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿Qué será para ustedes el día del Señor? Será tinieblas sino luz. Como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso. O al entrar en su casa apoya su mano contra la pared y lo muerde una serpiente. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es ese día del Señor? ¿De qué está hablando el día del Señor? Tiempo tribulacionario, es la tribulación. Amén. El Señor no anhela que nosotros nos quedemos a la tribulación. Por eso Él viene a recuperar a su iglesia. ¿Recuperarla de qué? Recuperarla de este día del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros como iglesia amada pasemos la tribulación, que podamos pasar el día del Señor. No, nosotros esperamos el arrebatamiento en las nubes, ese encuentro glorioso con el Señor. Amén. Entonces, amado hermano, yo no sé cómo esté tu corazón, no sé cómo hayas venido caminando, yo no sé cómo entraste en este nuevo año, llevamos 15 días, yo no sé cómo estés. Amén. Pero lo que sí sé y lo que vengo a decirte en el nombre del Señor es de que Dios te apertura una dimensión con el único anhelo de ser preparado, de que puedas alcanzar madurez y puedas ser llevado antes del día del Señor. Él te viene a recuperar. ¿Y sabes por qué? Mira qué interesante. Dice que en ese día va a ser como que alguien se encuentre con un león, huya del león y se encuentre con un oso. Pero el Señor en su misericordia es tu David. Pero David insistió. Cuando cuido el rebaño, le decía a Saúl, de mi papá, y viene un león, viene un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El Señor, tu amado, viene a recuperarte, amado hermano. El Señor viene por una iglesia consagrada, porque la viene a recuperar del oso, del león, de la serpiente. Amén. Yo no sé con qué has estado batallando, yo no sé con qué has estado luchando, amado hermano. Yo no sé si has estado peleando o te atrapó el oso de la escasez, te atrapó el león de la desesperación. Amén. Yo no sé qué problemas, tal vez ha sido un gigante ese problema para ti, o has batallado con algún vicio, con alguna área que se pueda tipificar como un león, como un oso. Déjame decirte que David, tu amado, tu Señor, viene y te recupera en el nombre poderoso de Jesús, de ese león y de ese oso. Créelo en el nombre de Jesús. Ponte de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Ponte de pie. Quiero dejar esto en tu corazón. Y vuelvo y repito, el Señor tiene un propósito para tu vida. Es tiempo de que recuperes lo que has dejado en el Señor. Es tiempo de que recuperes lo que has dejado de hacer. Amén.
Y si lo estás haciendo, tal vez, y si no lo has hecho con pasión, con devoción, con dedicación, es tiempo de que recuperes ese amor, esa pasión en el nombre poderoso de Jesús. Medita en esta palabra, medita. Amén. Medita en esta palabra hermosa. Inclina tu rostro, pídele al Señor, tómate unos 2, 3 minutos ahí, dile: Señor, ayúdame a recuperar lo que he perdido en ti. Ayúdame lo que he perdido y dejado de hacer para ti. Ayúdame a recuperarlo en el nombre poderoso de Jesús.